Buenos días a todos, también bendiciones y saludos para los que nos escuchan allende los mares. Y bueno, pues hoy estamos estudiando la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses y hoy toca el capítulo 2. Primero de todo, quería decir que en esta carta hay un versículo, que no soy el único que lo ha notado. El pasado jueves en el grupo de crecimiento, por ejemplo, nuestra hermana Flor lo señalaba también, que es un versículo que es clave. Es un versículo clave en esta epístola y es el capítulo 1 y versículo 3. Si tenéis por ahí abierta la Biblia en Primera de Tesalonicenses, pues me podéis acompañar en la lectura, leyéndolo vosotros en silencio. Y dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? 3 cosas: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo clave se vuelve a repetir al final de la epístola, en el capítulo 5. Lo podéis buscar luego, pero vamos, se repite de nuevo de otra forma, pero se repite. Bien, hoy quiero hacer una introducción, un preámbulo. He hecho un poco de marcha atrás en la epístola hacia este versículo del capítulo 1 y quiero recordar cuál es la obra de vuestra fe. Cuando se habla de la obra de vuestra fe, se acude mucho a la epístola de Santiago, ¿verdad? El capítulo 2 de la epístola de Santiago, que dice así, empezando en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y muchas veces se saca como conclusión que la obra de la fe es ayudar al necesitado. Pero yo, desde mi punto de vista, yo no lo veo que este texto diga esto. Ayudar al necesitado es obra del amor. Dios es amor. ¿Cómo no vamos a tener nosotros compasión? ¿Cómo no vamos a ayudar al necesitado si el Señor es compasivo y misericordioso? Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero es obra del amor. Entonces, ¿cuál es la obra de la fe? ¿Y por qué mete aquí este ejemplo que ha puesto de uno que está necesitado? Pues lo pone por lo siguiente, bajo mi punto de vista. Vamos a ver, volvemos a leer el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Y subrayo aprovechará. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿qué provecho sería el que se esperara? ¿Que podrá la fe salvarle? Pues la respuesta es que no. Es decir, el provecho de la fe es la salvación, pero si no tiene obras, pues no funciona, no sirve. Y ahora pone otro segundo ejemplo para aclararlo. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, y alguno les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias, repite la palabra otra vez, ¿de qué aprovecha?
Y no aprovecha, como tampoco aprovecha tener fe sin las obras. Es un ejemplo de lo que no aprovecha, de que sin las obras no aprovecha, sin las obras de la fe no aprovecha, y sin las obras de la caridad, del amor, que lleva a ayudar a un hermano que está en necesidad, pues al hermano eso no le aprovecha para nada que le diga saciados y calentados, porque no le aprovecha. Y ahora sí empieza a entrar en cuál es esa obra de la fe. Y me salto ya al 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y antes de eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La diferencia está en que ese creer, ¿verdad?, de los demonios, ellos saben que Dios es uno y que Dios existe, pero no creen en el sentido de estar sometidos a Dios en su señoría, de recibirle como su Dios, por supuesto. Es decir, no tienen la obra de la fe. Y ahora pone el ejemplo, dos ejemplos. Uno, Abraham, y otro, Rahab la ramera, que sí tuvieron obras. Uno, Abraham, cuando ofrece a su hijo Isaac sobre el altar. Y ahora dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, y quisiera ir ahí al pasaje por excelencia de los héroes de la fe, ¿verdad?, que está en Hebreos 11. Si vamos para Hebreos 11, dice lo primero en el capítulo 1, o sea, en el versículo 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es imposible que el que se acerca a Dios, porque es necesario, perdón, voy a leerlo, que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo repito otra vez. Pero sin fe, estamos en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas. Uno, creer, vivimos en un tiempo en el que hay mucho escepticismo, mucho incredulidad, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario primero creer que Dios existe, que lo hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando dice que es galardonador, está hablando de que él va de un Dios personal, de que el que lo busca le halla, y el que llama le abre, y el que pide recibe. Ya está hablando de una fe personal, de un Dios que se ocupa de ti y de mí. Y está hablando también de las escrituras, porque todo esto está escrito. ¿Qué galardones son esos? Es decir, nosotros evidentemente si somos creyentes es porque esperamos muchas bendiciones de Dios. Y eso es muy legítimo porque Dios es nuestro Padre y nos ama. Y estamos dispuestos a seguirle y a padecer persecución si es necesario porque lo amamos, pero también esperamos esas bendiciones que nos esperan y que nos da el Señor cada día. En Hebreos, en el capítulo 11, dice
varios héroes de la fe. Uno, Noé. Noé, Dios le dijo, mira, voy a enviar un diluvio, tienes que construir un arca, y le da instrucciones. ¿Vale? Pero si Noé hubiera simplemente escuchado la palabra de Dios, aunque le hubiera dicho, yo, Señor, creo en ti, como que tú existes, pero luego no hubiera hecho caso, no hubiera habido una fe en acción. Pero la fe de Noé funcionó, es decir, se hizo patente y viva cuando obedeció y construyó el arca, en un lugar donde posiblemente el mar estaría bien lejos de donde él estaba, y le tomaron por loco. No se sabe dónde fue, posiblemente en algún lugar por Mesopotamia. Y seguimos con Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham cogió y obedeció. Y ya hemos visto de cuando Dios le dice que sacrifique a Isaac. Versículo 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Dios le había dicho que en Isaac iba a tener descendencia, que iba a ser innumerable, como las estrellas del cielo que no se pueden contar, o la arena. Y sin embargo, él obedeció, pensando, versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Porque ya sabéis cómo termina la historia, de que un ángel le dice que no siga adelante, que ya ha visto que ha obedecido al Señor, y que por supuesto que no sacrifique a su hijo Isaac, y le muestra un carnero que estaba trabado entre unas zarzas para que sea la ofrenda. Moisés, Dios le dice que vaya a Faraón y que le diga que deje ir a su pueblo que está en esclavitud. Y Moisés obedece, lo cree a Dios, y cree también en el mensaje que Dios le ha dado, en la promesa que Dios le da de que Dios iba a liberar a su pueblo, y lo hace. Esa es la obra de la fe. Esa es la obra de la fe, hermanos. Rahab, cuando Josué sucede a Moisés en el liderazgo y van conquistando la tierra prometida, se acercan a una ciudad amurallada, poderosa, que se llamaba Jericó. Josué envía a 2 espías que se introducen en la ciudad y entran en una casa, en una casa que estaba justo en la muralla misma de Jericó. Allí vivía una mujer que, por lo visto, ejercía como ramera, y esa mujer dice la palabra del Señor que creyó que el Dios de Israel era Dios en el cielo y en la tierra, y creyó que ese Dios que los había sacado de Egipto, porque hasta allí habían llegado las noticias, iba por supuesto a conquistar Jericó sin ningún problema, ni murallas ni nada. Y los escondió, los protegió, y Santiago cita a esta mujer como un ejemplo de fe, porque actuó también, creyó en ese Dios, en su poder. Y el tiempo me faltaría, ¿verdad? Siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Así que vamos a seguir hasta otro héroe de la fe, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pues perseguía a la iglesia y consentía cuando la muerte de Esteban, que hasta guardaba sus ropas a sus pies, hasta que el Señor se le aparece y le dice, le envía, ¿verdad?, a ser un misionero
que dé testimonio a gentiles, a judíos, a reyes. Y el apóstol Pablo creyó y obedeció. Y si puedes, por favor, Josué, poner la primera... no os voy a... Esta vez no hay mucha diapositiva, son unos mapas nada más. Este es el mapa, el que va a aparecer en pantalla, del segundo viaje misionero de Pablo, que es el del que estamos hablando. Ahí está. Y como podéis ver, pues Pablo sale en Listra, se une Timoteo. Listra está por donde pone Galacia, pues si vais para abajo, justo ahí. Y sigue, atraviesa todo Asia Menor, llega cuando él quería ir hacia el norte, ¿verdad? Y el Señor se lo impide. Y cuando está en Troas, que Troas, como un dato curioso, estaba como a 25 kilómetros de la famosa Troya, ¿verdad? Que se narra en la Ilíada de Homero. Pues Troas, que lo podéis ver allí en el mapa. Muchas gracias. Pues ocurre una cosa. Una noche, Pablo ve en visión a un varón macedonio, que Macedonia es la parte que está justamente al otro lado, ¿verdad? Toda la parte que está, eso es donde está Tesalónica, Filipos, toda esa parte, ahora lo veremos mejor, que es... muchas gracias, Josué. Apretar simplemente, ¿no? Gracias. Bueno, pues como decía, la parte esta de Filipos, Tesalónica, ahora veremos esto un poquito más detalle en el siguiente mapa. Pero hay una cosa que quiero decir. Aquí ocurre algo muy importante para nosotros. ¿Y sabéis qué es? Que empieza la evangelización, ¿dónde? En Europa. Porque ahí pasa de Asia a Europa. Esto es la actual Turquía, ¿verdad? Aquí estaría Bizancio, la antigua Constantinopla y la actual Estambul. Eso sería el canal del Bósforo. Pero va a ocurrir algo tremendo, y es que empieza a extenderse el Evangelio por Europa. Y llega a Filipos. Filipos era una colonia romana. La palabra colonia, pues es porque van colonos, ¿verdad? Van colonos, colonia. Y los colonos normalmente pues podían ser a veces militares jubilados que iban y se quedaban allí, otras veces eran comerciantes que se quedaban a vivir allí, que venían de otras partes del imperio, etc. Y había colonias diferentes en el imperio romano, y eso era una colonia romana. En Filipos no había sinagoga, como sabéis, y bueno, pues al final allí hay una chica, una joven que la utilizaban sus amos para hacer adivinación y Pablo interviene. Bueno, el caso es que al final, pues esos amos, como interviene Pablo y echa el demonio fuera de la chica, pues ya como no adivinaba, pues se enfadan y los denuncian a las administraciones, que las colonias tenían una administración que dependía de Roma en cuanto a la administración, no era independiente. Y allí lo que pasa es que los llevan presos y los encarcelan, les ponen, antes de eso le dan azotes, muchos, a Pablo y a Silas, no sé si alguno más, y les ponen cepos, que son como esos grilletes en los pies, y el Señor, Pablo y Silas están alabando al Señor, hay un terremoto, el terremoto, se abren las puertas de la cárcel y resulta que bueno, el carcelero, que al principio se quería quitar la vida porque pensaba que habían huido, y Pablo dice que no, que estamos aquí todos, no te quites la vida, pues al final se convierte, los lleva a su casa, se convierte en la familia, y al final, bueno, pues las autoridades dicen que suelten a Pablo y a Silas, ellos dicen, no, nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos y nos saquen. Y al final les ruegan que se vayan. Finalmente se van, pero imaginaos en qué condiciones se van. Ahora, Pablo
y Silas habían obedecido ese mandato del Señor de predicar el Evangelio porque se lo había dicho el Señor que iba a ser apóstol de los gentiles y él obedeció. Pero es que hay en 2 Corintios 11, hay hay un texto en el que Pablo defiende su ministerio porque había algunos que iban predicando por ahí a otro Jesús, dice en 2 Corintios 11. En el capítulo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado y recibís otro espíritu del que hemos recibido, es decir, porque muchos se glorían según la carne, y pregunta, ¿son ministros de Cristo? Y entonces él empieza diciendo, yo más, como si estuviera loco hablo, y empieza a hablar de todo lo que había padecido por causa del Señor, es decir, las obras de la fe no es un camino de aplausos, de rosas, de telepredicadores que llenan, que les aplauden, de predicadores que llenan estadios. No, 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 no. Fijaos lo que dice aquí. En azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. Yo me moría con el frío que hace. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, de hambre y sed, ayunos, frío, desnudez. Y qué bonito lo que dice al final. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma de vosotros si yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar de vosotros si yo no me indigno? Qué bonito, ¿verdad? Pero Pablo, una de las cualidades que tenía, aparte de que esa fe, era su valentía. Tremenda valentía. ¿Eso quién lo aguanta? Es muy fácil decir, oye, que se han convertido no sé cuántos, sí. Pero lo que le pasó a Pablo, tela. Vale, pues sigue hacia abajo y se va a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad libre. Vamos a ver, para que os hagáis una idea, muchas veces cuando leemos Tesalónica, nos ponemos a pensar en algo así como si fuera Lovera o Daganzo, un sitio pequeñito donde llegan y predican. No. Tesalónica tenía 200.000 habitantes. Es decir, la población más o menos que tiene Alcalá de Henares. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Vale. Ahí estaba el imperio, ¿verdad? Bueno, quizá se ve mejor en la otra, yo creo. Pasa la otra, por favor. No, la anterior, la primera. Eso es. Pues Tesalónica, repito, tenía 200.000 habitantes. Era una ciudad libre. ¿Y qué es diferencia con la de Filipos, que era una colonia? Pues libre, lo que quería decir es que tenían unos magistrados que normalmente venían a ser 5 o 4 y que esos magistrados, llamados politarcas, lideraban la asamblea de ciudadanos. Se gobernaban ellos, tenían un gobierno que no era totalmente independiente de Roma, porque ellos, por supuesto, estaban bajo la ley romana, la ley romana era superior a la suya. También, si necesitaba Roma sus soldados de Tesalónica, ellos tenían que ir a la guerra, pero no tenían que pagar impuestos, se gobernaban ellos, tenían mucha autonomía, ¿vale? De Filipos a Tesalónica había unos 160 kilómetros y, como ya se ha dicho, Tesalónica tiene el nombre de la hermanastra de Alejandro Magno. En Tesalónica tenía puerto de mar, era un puerto muy importante. Y ahora sí, por favor, pasas a la última de las diapositivas. Esa, gracias.
Ahí se ve, yo no sé si yo estoy cerca y no lo veo, yo no sé si vosotros lo veis, pero voy a señalarlo yo con el puntero. Esto que hay aquí, que sale de Bizancio y va pasando por Tesalónica y sigue atravesando la península balcánica hasta este punto, ¿verdad? Bien, es una zona de Iliria. Era una calzada romana que medía, se llamaba la Vía Egnatia y medía 1120 kilómetros y recorría los actuales países de Turquía, Grecia, Macedonia del Norte y Albania. 1120 kilómetros. Las calzadas romanas tenían, nosotros los conocemos porque aquí hay en España calzadas romanas, restos, vamos. Estaban empedradas con piedras grandes y medían unos 6 metros de ancho que permitían que pasaran carros en ambos sentidos. El otro día en televisión, por casualidad, había un programa que hablaba de las calzadas romanas y decían que cómo los carros podían pasar por esas calzadas que irían botando, ¿no?, con las piedras esas. Y lo que se había encontrado, y precisamente en unos restos en España, el programa no era español, es que los romanos encima de esas piedras ponían otras más pequeñas y luego encima otras más pequeñas hasta que estaba todo cubierto de unas piedrecitas finas y que eso estaba aplastado, con lo cual ahí iban los carros que no veas cómo corrían. Bueno, la verdad es que los romanos hicieron obras impresionantes. Baste ver el acueducto de Segovia, que es impresionante, pues no lleva ningún tipo de argamasa, ni cemento, ni nada, y ahí se mantiene. Bueno, pues seguimos. Una ciudad de 200.000 habitantes como Alcalá de Henares. Entonces, imagínate que llega un grupito pequeño, como el equipo misionero de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que les acompañó desde Troas, porque si leéis, a partir de ahí empieza a hablar en primera persona en Hechos, llegan allí. Imagínate que llegan a Alcalá, si llegan por aquí o llegan por el resto de Alcalá no se entera. O sea, no era tan... Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? Están 3 sábados yendo a la sinagoga. Están predicando allí que Cristo es el Mesías. El Mesías que está profetizado en las Escrituras, lo que hoy es el Antiguo Testamento. Y persuadiéndolos de que crean en ese Jesús. Bien, se convierten algunos judíos, se convierten algunos prosélitos griegos. Prosélitos eran gentiles, no judíos, que abrazaban la fe judía, iban a la sinagoga y muchos de ellos hasta se circuncidaban siguiendo la ley judía que está escrito en la ley. Por supuesto, ellos no adoraban, después de esto no adoraban imágenes, no eran idólatras. Y también dice a mujeres nobles, ¿no?, de importancia en la ciudad. Pero sin embargo, leemos en la carta, después lo vamos a leer, que Pablo habla de que los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos al Dios vivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues sencillamente que la mayoría, sacamos en conclusión, o al menos yo lo entiendo así, la mayoría de la iglesia era de gentiles convertidos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en ese lugar que es como Alcalá de Henares, donde van a la sinagoga tres sábados, pues ante la oposición que hay de los judíos que se ponen celosos de los que no creyeron, se empiezan a predicar, siguiendo, obrando en fe al mandato de Jesús, por toda Alcalá de Henares, bueno, por toda Tesalónica, ¿verdad? Y empieza a haber muchos convertidos. Se inicia una iglesia. Pablo no quiere ser carga y se pone a trabajar en el oficio que él tenía, que es que él confeccionaba tejidos hechos con pieles de animales para hacer después tiendas con ellos. Les enseña, Javier nos decía, nuestro pastor, que todavía no se había escrito, cuando llegaron a Tesalónica, ni un solo de los
de las epístolas o de los libros del Nuevo Testamento. No había nada, nada. El fundamento lo fueron poniendo ellos de a viva voz, hablando con ellos, ¿verdad? Y luego, cuando, debido a que hay también persecución, que ya no lo voy a repetir, ya lo hablamos en semanas anteriores, se va a Berea, se van a Berea, se van después a Atenas, y en Atenas, Pablo, preocupado por cómo están los tesalonicenses, envía a Timoteo que vaya y que le traiga noticias. Pablo se marcha después a Corinto, Timoteo vuelve, y cuando vuelve le trae tan buenas noticias que Pablo escribe la primera epístola a los tesalonicenses, que es la que estamos viendo. Perdonadme que he repetido muchas cosas que se han dicho, pero me ha parecido apropiado. Vamos a leerlo. Y le voy a pedir a nuestro lector, Juanma, ¿no está? ¿Viene Josué? ¿Algún voluntario que quiera leerlo? Vamos a leer para que lo tengamos todos claro en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Del 1 al 16, sí. La versión que tengo es la de 2020, la variará un poco. Da igual, yo también, a mí me gusta mucho esa versión. Pues dice así: Hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Al contrario, a pesar de haber sido maltratados y ultrajados en Filipos, como bien sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de una fuerte oposición. Porque nuestra exhortación nunca se ha basado en el error, ni en malas intenciones, ni en el engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a la gente, sino a Dios, que es quien examina nuestros corazones. Bien sabéis que nunca nos hemos valido de halagos, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es testigo de ello. Tampoco buscamos honores humanos, ni de vosotros ni de nadie. Y aunque podíamos habernos presentado con la autoridad propia de apóstoles de Cristo, sin embargo, os hemos tratado con ternura, tal como cuida una madre con delicadeza a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. A ese nivel ha llegado nuestro amor por vosotros. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo mientras trabajábamos de noche y de día para no ser una carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Vosotros sois testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con vosotros, los creyentes, de una manera santa, justa e intachable. También sabéis cómo os hemos exhortado y consolado a cada uno de vosotros, tal como lo hace el Padre con sus hijos, y os hemos reclamado vivir como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por todo ello también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra humana, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios, que actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis sufrido de parte de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos sufrieron de parte de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido. No agradan a Dios y están en contra de todo el mundo, impidiéndonos a nosotros hablar a los gentiles para que se salven. De esta manera siempre llenan al límite la medida de sus pecados, pero la ira de Dios los ha alcanzado definitivamente. Muchas gracias. Bueno, como veis, he avanzado mucho de lo que aquí se dice en todo lo que he estado comentando. Por ejemplo, los padecimientos de Pablo, de los que habla al final. El capítulo 1 hablaba del ejemplo de los tesalonicenses.
Y en este capítulo 2, del 1 al 16, yo lo que quiero transmitiros, que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es el cumplimiento de la Gran Comisión. El cumplimiento de la Gran Comisión. O la Gran Comisión, o la fe obrando en cumplimiento de la Gran Comisión, como queráis. No hace falta que lo busquéis, la Gran Comisión la sabéis todos y la conocéis de memoria, Mateo 28, donde dice al final, y Jesús, en el versículo 18, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué bonito, ¿verdad? Lo hemos cantado. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Iglesia, Pablo hizo todo esto. Llega y hace discípulos a todas las naciones. Pablo bautiza, o él o quien, los discípulos suyos, van bautizando a los creyentes y los enseñan, primeramente cuando están allí y luego a través de la carta. Esto yo he estado mirándolo y mirando comentarios y tal, y podría poneros con versículos y todo, todas las doctrinas, que son muchas, que aquí aparecen. Pero, por ejemplo, aparecen, no voy a aburriros con textos, con versículos, con números. La doctrina de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina de la salvación en Cristo, de su muerte expiatoria y su resurrección. La doctrina de la segunda venida de Cristo, es decir, los últimos tiempos y el juicio. La práctica de la pastoría, que es una asignatura que se estudia en los seminarios. Ética cristiana, virtudes cristianas, ¿verdad? Hemos visto ese versículo clave que habla de 3 virtudes que son la fe, el amor y la esperanza. 3 virtudes que tiene que tener el cristiano y que son un don de Dios. Habla de la evangelización, habla de la oración. Es una carta breve pero riquísima en doctrina. También dice que enseñándoles, pero la enseñanza no solamente es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad? Para mí lo que es más difícil, y yo admiro es a mis hermanos, los 3 pastores que tenemos aquí tan maravillosos, que hacen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Defendiendo, quizá se entrevé que había alguien o algunas personas, no sé de dentro o de fuera, que los estaban criticando quizá. Y dice que ellos lo hicieron con valor, a pesar de ser maltratados, lo cual es cierto. Que eran aprobados por Dios en el ministerio, porque no venían por su propia cuenta, los había enviado el Señor. Que siempre hablaban la verdad, es decir, no adulteraban el texto en beneficio de defender sus propias teorías. No estaban basadas en el error, ni tampoco en malas intenciones ni engaño, porque ellos no trataban de agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba el corazón de cada uno de nosotros. Que no buscaban beneficio ni encubrían avaricia, no buscaban llenarse los bolsillos, lamentablemente hay quien lo hace. Dios es testigo, no buscando la gloria de los hombres, sino la de Dios. Es decir, buen testimonio e integridad. Y yo tengo que decir, y lo digo desde mi más profundo convencimiento, que nuestros pastores cumplen estos principios. Y luego habla de cómo se discipula a los creyentes. Pone 2 comparaciones. Una, que los trataban con ternura como una madre que alimenta, dice una nodriza, una madre que da de mamar a sus hijos,
Dice que tenían un afecto por ellos que hasta hubieran dado su vida por ellos. Es decir, demostraban el amor de palabra y de hecho, porque hasta trabajaban de día y de noche para no ser los cargas. Su testimonio ejemplar era un comportamiento santo, justo e irreprensible. Y hacían una cosa muy interesante que dice, daban atención personalizada, es decir, consejería pastoral personalizada, y pone ejemplo como el padre a sus hijos. Quizá porque en aquella época el padre daba más, cuando se trataba de consejos importantes, en aquella época era el padre el que más intervenía. Por eso pone el ejemplo, que nos llamó a su reino y gloria. Más tarde las iglesias se fueron constituyendo, el Señor fue dando ministerios, dones de pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, y la iglesia, al hacerse grande, fue necesitando de todos estos ministerios de una forma más diversificada. Pero volvemos otra vez a la diapositiva primera, por favor, Josué. Esa es. ¿Os acordáis? Empieza el Evangelio en Europa. Empieza el Evangelio en Europa. Entonces, si leemos en Romanos 15:24, dice la palabra del Señor. Está hablando Pablo, está dirigiéndose a los romanos y les dice, cuando vaya a España, va a ir a España Pablo, iré a vosotros, a los romanos, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, etc. Es decir, Pablo tenía intención de venir a España. Hay testimonios de San Clemente, San Hipólito, San Epifanio y San Juan Crisóstomo de que vino a España. San Pablo no se quedó simplemente en la zona de Macedonia, sino que siguió adelante, siguió a Roma y siguió y llegó a España. También, como sabéis, y esto no hay una evidencia de testimonios, digamos, fidedignos, es la tradición que dice que el apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo, también estuvo en España. Van pasando las iglesias, van creciendo por Asia, por Europa. Llega la Reforma, siglo XVI, y tenemos en España a héroes de la fe como Juan de Valdés, Francisco Encinas, que tradujo el Nuevo Testamento del griego al castellano, Casiodoro de Reina, monje Jerónimo, y Cipriano de Valera, ambos autores de la primera traducción moderna completa de la Biblia al castellano, que es la que tenemos en la mano, con unas revisiones posteriores. Antonio del Corro, otro monje jerónimo del monasterio de San Isidoro del Campo. Julián Hernández, apodado Julianillo, que era un colportor. Se arriesgaba trayendo con la Inquisición a sus espaldas, trayendo desde Ginebra Nuevos Testamentos en castellano metidos en toneles. Y dentro de la Iglesia Católica tenemos que también hablar de los carmelitas descalzos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. El avivamiento que hubo, o la reforma fue prendiendo en Valladolid, los luteranos de teología luterana, y en Sevilla de teología calvinista. Hay una novela que se llama El hereje de Miguel Delibes, que es muy buena, aparte de su calidad literaria, está muy bien documentada, y cuando alguien va a Valladolid también hay una ruta que dice por dónde anduvieron esas familias protestantes que sufrieron la persecución.
la Inquisición lamentablemente fue apagando esas llamas que surgían con tal virulencia que nos tenemos que ir casi hasta el siglo XVIII y casi el XIX para volver a encontrar en España, y yo no voy a hablar de esto porque es un tema extenso, se han escrito libros, pero me he interesado un poco por Galicia, y yo estoy seguro que si Flor viniera aquí nos hablaría de esos padecimientos que tuvieron que pasar los gallegos, ¿verdad? Y en el siglo XIX llegaron a Galicia un tal Thomas Blackmire y Blackmire Liddell, que llegó a Marín después de haber estado en Coruña y otros sitios, y James Wheatstone en Vigo. Las iglesias iban creciendo, creciendo. Y seguramente yo es que desconozco ya esto, no tengo información suficiente como para hablar de toda España, de todos los misioneros y tal, pero si tenéis interés hay mucha literatura evangélica al respecto. Y nos vamos al siglo XXI, perdón, al siglo XX. Y a mí yo solamente, hay muchos movimientos, ¿verdad? Muchos movimientos, que si los bautistas, que si los pentecostales, que si las iglesias de los hermanos, etcétera, que van surgiendo con sus misioneros. Pero a mí, un movimiento que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha bendecido mucho, porque además he estado con ellos en ocasiones esporádicas, es el movimiento de la Iglesia de Filadelfia. Tremendo, tremendo. Movimientos que, usando otras fundaciones, como la fundación de hermanos que trabajan para rehabilitación de drogadictos, etcétera, y a la vez predican el Evangelio, donde han trabajado hermanos tan fieles como Vicente y Ruth, por ejemplo. Era Nuevo Amanecer, ¿no? Se llamaba. Todo esto es los héroes de la fe. Yo es que no me quedo pequeño, porque predicar desde aquí es muy fácil. Y yo me pregunto una cosa, hermanos, después de lo que hemos leído, hemos visto cómo los tesalonicenses recibieron la palabra predicada, dice, en lo que hemos leído, como palabra de Dios, porque el Espíritu Santo estaba obrando con poder. ¿Cómo se va a convertir una persona que cree en los ídolos y de repente va a creerse que Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros? ¿Cómo se va a convertir diciendo eso? Porque no solamente eran por palabras, era con el poder del Espíritu Santo. Y termino, hermanos, diciendo, hemos hablado de la Iglesia, haciendo saltos muy rápidos, y ahora hablamos de la Iglesia, compromiso con Cristo en Alcalá de Henares. Una iglesia que tiene un testimonio, yo creo que realmente, y lo digo honestamente, lo puedo decir porque yo me he incorporado un poco tarde, el mérito es del Señor, pero vosotros sois los protagonistas, un buen testimonio. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿y en el cumplimiento de la gran comisión? También, por supuesto, pero ¿podríamos ir unos pasitos más adelante? ¿Podríamos pensar en toda la población de Alcalá de Henares y ver la forma de cómo hacerles llegar la palabra de Dios? Aunque nos cueste persecución, hay que ser valientes. Hermanos, el Señor me ha llamado a exhortar a la Iglesia en ese sentido y en la fe, y lo digo honestamente, hermanos, ya no solamente para evangelizar, en la fe, que no creamos solamente de palabra, sino de hecho. Que lo creamos de verdad y que nos pongamos en acción. Y si hay alguien en esta mañana que aquí en el templo o desde su casa donde esté a través de la red y todavía no ha entregado su vida a Cristo, el Señor en esta hora te está ofreciendo su mano. Es tiempo de empezar una vida nueva. El Señor te ofrece el perdón, la vida eterna.
recíbelo hoy. Y a nosotros los que ya creemos, que el Señor se haga más presente cada día en nuestras vidas, que nos llene de su amor, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos aumente la fe para que podamos obrar consecuentemente y que nos haga constantes, perseverantes en esa esperanza que tenemos cada día de que el Señor volverá. Que el Señor os bendiga.